la foto reflejaba claramente un proceso histórico de 40 años. De 40 años. Pareciera nada, pero cuántas cosas han pasado, cuántos jóvenes han estado en este lugar, en aquel lugar y en aquel primer lugar que fue la caballeriza de la escuela primaria, donde muchos de mis alumnos, estudiantes, pasaron por ese aula y profesores, y el pasillo de la escuela primaria era donde empezamos, y el pedazo detrás del escenario que teníamos allí, y en este saloncito que hoy es la acción social o algo por el estilo, que era la escuela donde allí la dirección estaba en el pasillo al final de ese lugar. Fue el esfuerzo. Y bueno, aquí estamos. Agradecerles a todos, y vuelvo a repetir, yo no soy si no soy con el conjunto. Esto lo tienen claramente identificado muy bien en toda su teoría pedagógica y social Pablo Freire, de quien muchos nos hemos, digamos, imbuido en su práctica política y pedagógica para hacer esto que es el compromiso, el trabajo cotidiano. Y agradecerles inmensamente a todos, a todos, a todos. Tengo mucho. Héctor Roncayo, en la imposición de nombre en este colegio, ¿cómo se vive este momento? Y la verdad es una inmensa alegría, por un lado, porque hay un reconocimiento de grupos de alumnos o de docentes del establecimiento y de padres también de la localidad a una tarea y un momento que no fue exclusiva ni personal. Como lo dije hace un rato, en realidad lo siento como un trabajo conjunto, lo siento como un esfuerzo que fue de un gran grupo de jóvenes que en ese momento sentíamos la necesidad de poder poner en la práctica y en la cotidianidad todo lo que se nos negaba por otro lado, que era, estando en una época como la época de la dictadura, que me tocó justamente armar el establecimiento, llevarlo para adelante, fue gracias a ese esfuerzo conjunto de un montón de jóvenes que éramos. Yo creo que tenía 26 años apenas y algunos otros grupos docentes que eran de menor edad y otros un poco más, pero que trabajábamos pensando y en soledad y en silencio a veces que los chicos pudieran tener otra visión, otra mirada y que no se quedaran con la terrible dictadura militar que en ese momento había, ¿no? Y que recién nacía, porque en realidad mi designación y mi ofrecimiento había sido al inicio del año de febrero de ese año y nadie nos imaginábamos, o por lo menos no creíamos que iba a darse, pero bueno, finalmente se dio esa etapa triste de la noche negra que tuvimos en Argentina. Y bueno, después de 40 años, pensar que un grupo de alumnos que ni siquiera me conocía, tomaron esta decisión en conjunto a partir de una decisión que les propone una mamá que sí había sido alumna de la escuela y que la verdad me llena de orgullo, pero vuelvo a reiterar, está mi apellido, pero en realidad es parte de un grupo mucho más grande que mi apellido. ¿Cómo es el reencuentro con esos alumnos que proponen su nombre para esta escuela? Bueno, yo vine hace pocos días a saludarlos, a agradecerles, a comentarle un poco de la historia de la escuela, que a lo mejor algunas cosas no las conocían, como esto de que en plena dictadura militar estábamos investigando sobre el trasandino a Chile cuando los militares estaban en contra de los chilenos. Yo he tenido alumnos que no los querían o no podían tenerlo en otras escuelas, estudiantes que se habían escapado de Chile, que no podían estar en Chile por la dictadura militar que tenían en Chile y querían terminar sus estudios secundarios rindiendo pocas materias y no lo podían hacer en Roca o en otros establecimientos porque no tuvieron cabida y vinieron acá. Y yo no tuve problemas y les dije, ustedes van a hacer y van a terminar la secundaria acá, a pesar de todas las, digamos, reservas y críticas que tuve de las autoridades de ese momento,
Antes había una sola delegación regional en todo el valle, con sede en Cinco Saltos. Y aquel personaje personero de la dictadura militar, que era Morán, que era el delegado regional, se negaba a que yo pudiera facilitarle a estudiantes chilenos la posibilidad de recibirse. Y acá se recibieron, y acá estudiaron. Y bueno, digamos que no fue sencillo, pero lo que sí puedo decir con alegría es que fueron 10 años de trabajo continuo, de crecimiento, en soledad, pero además sin muchas cosas, porque no teníamos muchos elementos, y fuimos construyendo la escuela, pasando de, como dije hoy, desde una caballeriza, que era el lugar donde empezamos con el primer año, o una ex caballeriza en realidad, y pasamos a un edificio que estaba preparado para otra cosa, que fue secundario, y luego pasamos a un mejoramiento de ese edificio, y por último, cuando yo me fui, todavía estaba esa escuela. Hoy tiene Mayqué una escuela con mejores condiciones, con muchas cosas, etc. Bueno, es la consecuencia. Hoy, a la distancia, ya con el diario del lunes, ¿haría algo diferente en su vida? No, para nada. La docencia, desde el inicio, yo me vine desde Santa Fe, digamos, a un año 74, y en realidad ahí nomás al toque, enseguida nomás empecé a trabajar, y con el mismo ímpetu que trabajé en otras escuelas, lo hice acá. Lo hice después en la dirección del UNO, porque cuando dejé esta escuela pasé a ser director del UNO, y bueno, a remar el UNO y a remarlo y a reconstruirlo, porque había pasado malos momentos, y lo hice en la supervisión, y lo hice en la Secretaría General del Gremio, porque también recuerdo que cuando yo estaba en la dirección de esta escuela, 1983 nace la democracia, y yo participaba activamente en el sindicato, no solamente en la época de la democracia, sino en la época de la dictadura, porque hacíamos actos, hacíamos reuniones, viajé a Viedma en 1979 para acompañar la fundación de la Mutual del Río Negro, y era en plena dictadura militar, y bueno, y en el 86, ahí nomás, fui secretario general del gremio. O sea, no nací así de golpe de ser secretario general, era consecuencia también de una actividad que no la dejaba de hacer a la par de ser el director de este establecimiento. Y bueno, y volvería a esa actividad sin ningún drama, porque creo que me ha dado grandes satisfacciones como grandes dolores y grandes preocupaciones, que se traducen en el cuerpo, que se traducen en muchas molestias y en muchas cosas. Pero bueno, es parte de mi vida y es parte de mis alegrías y también de mis dolores. Alumnas del profesor Héctor Roncayo son la segunda promoción. ¿Qué recuerdo tienen del profesor? Bueno, Héctor nos daba física, una de las materias preferidas mías, así que tengo los mejores recuerdos. No comparte ella lo mismo. No. Excelente profesor, excelente persona. Nada para decir, todo bien. Además de los contenidos, ¿qué otras cosas enseñaba Roncayo? Sobre todo valores, él educaba con el ejemplo, ¿no? Yo no recuerdo ninguna vez que nos haya retado ni nos haya llamado la atención por nada en especial así en forma de reto, pero sí con su ejemplo, con su palabra, con su forma de ser, nos enseñó y nos marcó a fuego, porque hoy nos acordamos de él y todavía nos sigue corriendo así esa sangre por las venas. ¿Y pasó lo mismo con otros profesores? Sí, porque en realidad en ese momento, como la escuela estaba formando, los profesores tenían muchos auges, muchas ganas puestas, digamos, en esto. Entonces, como que la mayoría eran jóvenes. Fíjate que ahora tienen 60 años, 57 años y ya pasaron 40, o sea, tenían 20, 25 años y tenían todas las ganas, y bueno, nosotros los acompañamos también. ¿Cómo fue el reencuentro después de tanto tiempo? Es sumamente emocionante. Yo soy de llorar enseguida, así que a mí no me preguntes mucho. Sí, pero muy, muy, muy emocionante. Y creo que todo lo que vivimos con los otros profesores fue esto que te decía, ¿no? Que él marcó lo que era un trabajo en equipo, el trabajar todos juntos, como lo dijo en su discurso. Solo uno no es nada, todo es
en equipo. Entonces, ¿Y eso lo toman en la vida cotidiana? Sí, por supuesto. Bueno, nosotras de hecho seguimos unidas, todas, y estamos acá, tuvimos algunas bajas, pero las que estamos acá y nos seguimos juntando como equipo. Sí, nos frecuentamos, nos vemos, seguimos comunicándonos. Sí. Son muchos años compartidos. Sí. Darío, ¿qué recuerdo tenés del profesor Roncayo? No, la verdad que en esa época éramos todos jóvenes. No, Roncayo era un tipo que inspiraba confianza, inspiraba respeto. Yo recuerdo que personalmente tuvo una actitud muy buena conmigo porque en 4 años yo intenté abandonar y él se acercó a casa, charlamos, charló con mi viejo y bueno, la vida hoy me para que yo soy profesional, trabajo en salud y que creo que el acompañamiento, la perseverancia, la posibilidad de hablar con alguien con más experiencia, en lo personal se refleja en un profesional y también en lo personal uno puede ver que él ha sido transmisor de muchos valores. Básicamente él siempre nos encomendaba seguir estudiando, crecer y también ser buenas personas, ¿no? Los valores de respeto, solidaridad. ¿Era un profesor exigente que siempre demandaba más? Sí, era un tipo era exigente, pero también nunca te dejaba. Las dudas te las sacaban. En esa época los docentes en general nos acompañaban, era una educación bastante personalizada, o sea, éramos un número chico, así que eso permitía que la interacción entre alumnos docentes fuera bastante normal y frecuente, ¿viste? Así que no, él acompañaba siempre, no solo a mí, sino a todos los compañeros. En mi promoción hay médicos, hay maestros, pero sobre todo hay buenas personas, y creo que eso lo mamamos en la época del secundario también. El tipo fue un gran impulsor de eso.